Hola, mi nombre es Brian Cerón. El día de hoy vamos a realizar el taller número 1 de programación con mis compañeros Lía Montañez, Valentina Cruz y Steven Ordóñez. En el primer punto se nos pide que con f cualquiera 2 igual a suma de 2, 6, 12 y 14, que esto lo expresemos en una tabla de verdad en álgebra de Boolean. Lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestra tabla de verdad, en la cual vamos a tener unas columnas de término, una columna de A, B, C, D y una de salida. Nuestro término va a ir desde el 0 hasta el 14, ya que es el mayor que nos están pidiendo en el ejercicio. Después de esto vamos a hacer nuestro código binario. Entonces una forma rápida y sencilla de hacer nuestro código es: vamos a tomar la columna A, vamos a escribir 8 veces el 0, después vamos a escribir el 1, deberían ser la misma cantidad de veces que el 0, pero en este caso solo serían 7 veces porque nuestro término va hasta el 14. Después de esto vamos a escribir 4 veces el 0 en la columna B y así lo vamos a hacer con el 1. Lo vamos a escribir 4 veces y lo vamos a repetir hasta llegar hasta nuestro último término. Después de esto vamos en la columna C a escribir el 0 y el 1 2 veces hasta llegar hasta el final de nuestros términos. Vamos a revisar que haya estado bien. Listo. En la D vamos a escribir 0 y 1 sucesivamente hasta el último término. Entonces 0, 1 y así sucesivamente hasta llegar al término 14. Después de esto vamos a identificar cuáles son nuestras salidas F2. El ejercicio ya nos está diciendo cuáles van a ser. Van a ser la 2, la 6, la 12 y la 14. Entonces en estas colocaremos el número 1 y el resto lo utilizaremos el código 0. Listo. Ya teniendo nuestra tabla, vamos a utilizar el álgebra de Boolean para poder hacer nuestra salida. Entonces vamos a tomar en nuestro término 2, sabemos que esa es una de nuestras salidas y vamos a hacerlo en notación de el álgebra de Boolean. En este podemos observar que no utilizaremos la columna, la A ni la B, utilizaremos la C y no utilizaremos la D. ¿Cómo vamos a denotar esto? Sería not A por not B por C, que sí lo vamos a tomar, por not D. Después de esto hacemos sucesivamente lo mismo con los demás términos, que en este caso sería el 6. Nos quedaría not B, not A por B por C por not D. Listo. Iremos a nuestro término 12. En este caso sería A por B por not C por not D. Y finalmente, a nuestro término 14 nos quedaría A por B por C por not D. Listo. A por B por C por not D. Vamos, nos dice que F2 es la suma de los términos. Entonces tenemos que realizar la suma de todos estos términos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? F2 es igual a término 2 más nuestro término 6 más nuestro término 12 más el término 14. Y listos. Así concluimos nuestro punto número 1. Bueno, aquí tenemos el punto 2 que nos pide un montaje de máquina de estados con contador que sube y baja 1, 3, 5 y 7 cuando x es igual a 0 y 7, 5, 3, 1 cuando x es igual a 1. Nos pide también un diagrama de flujo, tabla de estados y ecuaciones de estado con flip-flop tipo D. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, o pues ya aquí se ve representado, es el diagrama de estados. Como se pueden dar cuenta acá, el diagrama de estados lo representamos con círculos y flechas. Entonces, nosotros aquí hicimos pues realmente representarlos con una letra, ¿cierto? Tenemos 1, 3, 5 y 7, pero ellos van acompañados de su respectiva letra, que sería A, B, C y D. Entonces, cuando estamos aquí en A y nos da x igual a 0, pues pasamos a B. Si x es igual a 0, pasamos a C. Y si x es igual a 0, pasamos a D. Y por último, si x es igual a 0, pasamos a A. Al contrario pasa si x es igual a 1. Entonces pasamos de A hasta D, de D a C, de C a B y de B a A. Es exactamente lo mismo que va a pasar con el diagrama de flujo. La única diferencia es que utilizamos figuras distintas. Por ejemplo, A va a estar en un rectángulo porque sería el estado. 1 sería
la cantidad, por decirlo así, que se tiene que mostrar va a estar en un círculo. Y las opciones, por decir así, la decisión de que si es 0 o es 1 va a estar en un rombo. Entonces, si es 0, pues pasamos a B. Pero si no, si es 1, entonces pasamos a D. Ahí está representado. Es exactamente lo mismo, simplemente que con figuras diferentes. Ahora, vámonos para la tabla de estado. En la tabla de estado nosotros tenemos que tener una información explícita para poder guiarnos y así no tener tanto enredo en la cabeza, ni mucho menos cuando lo vayamos a realizar. Entonces, para A, cuando X es igual a 0 nos da B. En B nos da C, en C nos da D y en D nos da A. Sencillo. Entonces, cuando X es igual a 1, en A nos da D, en B nos da A, en C nos da B y este nos da C. Listo. Y la salida serían los números que nos piden, ¿cierto? Sería 1, 3, 5 y 7. Listo. Entonces ya tenemos eso. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es esto. ¿Y qué es esto? Esto es darle una notación en unos y ceros a estas letras. Entonces, ¿por qué utilizamos también aquí Q1 y Q0? Para representar la casilla en que va cada uno. Serían los bits. ¿Sí? Entonces en este sería A, lo pondría de la siguiente forma, 0, 0. B lo pondría 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Listo, entonces aquí ya los tenemos representados a cada uno por sus números en ceros y 1. Entonces vamos a colocar lo mismo acá. Esta es la información que vamos a necesitar para poder completar la tabla de estados. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces aquí tenemos cuando X es igual a 0, tenemos dos espacios, ¿cierto? De 1 y de 0. Esto lo vamos a completar con estos valores de aquí, pero dependiendo qué nos dio en cada uno. Entonces, cuando X es 0 en A, nos da que B. Y B, ¿cómo lo representamos? Con 0 y 1. Para B, nos dio C, y C es 1, 0. Para C nos da D, y sería 1, 1. Y para D nos da A, que sería 0, 0. Eso cuando X es igual a 0. Ahora, cuando X es igual a 1, y entonces nos da que A es D, y D por lo tanto sería 1, 1. B es A, que sería 0, 0. C es B, la cual sería 0, 1. Y para D sería C, que es 1, 0. Ahora, en las salidas nos darían 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Y esas serían las salidas que nos da por cada uno. Por A, por B, por C y por D. Esto es lo que nosotros llamamos tabla de estado. Ahora, también nos están pidiendo que lo representemos en las ecuaciones de estado flip-flop tipo D. Para esta vamos a utilizar la representación de esta tabla de estados, pero en ecuaciones. Entonces vamos a utilizar primero ecuaciones de entrada. A va a ser igual, y aquí nos vamos a guiar de este. Sería not Q1, porque eso nos representa el 0 que está aquí, que está en Q1, por not Q0. ¿Por qué? Porque en Q0 también tenemos un 0. Vamos a hacer exactamente lo mismo para cada una de las letras. Ya aquí lo tenemos para cada una de las letras. Para dejarlo un poco más claro sería lo siguiente. B es not Q1 por Q0. En C sería Q1 por not Q0. Y en D sería Q1 por Q0. Tal cual aparecen aquí. Entonces, ahora nos piden las ecuaciones de realimentación. Estas son un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar es estos. D1 y D0. Entonces, empecemos. D1 va a ser igual not X. ¿Por qué not X? Porque estamos haciéndolo en X0, ¿sí? Primero vamos a ver dónde nos da X0. Entonces, no, por, abrimos paréntesis. Aquí nos dice que en B y en C. Entonces aquí lo colocan B más C más X, cuando X es 1, por A más D. Listo, ahí ya teníamos representada la ecuación de realimentación. Ahora vamos a hacer lo mismo para D0. Entonces aquí nos da igual en not X, que multiplicamos por, ¿cuáles nos dan not X? Serían A más C, que son estos, A y C. Ahora cuando lo sumamos, cuando X es 1, entonces sería multiplicarlo por la suma de A más C. Listo.
Ahí tendríamos ya las ecuaciones. Ya teniendo esas ecuaciones podemos decir al 100% que tenemos el ejercicio resuelto. Y así sería la finalización del ejercicio. Bien, ahora tenemos un número que nos dieron en base binaria. Lo que vamos a hacer es hacer una conversión primero de decimal a base 4, después a octal y por último a hexadecimal. Este es el orden lógico que tenemos que tener en cuenta para poderlo convertir. Entonces, primero tenemos que hacer, como está en binario, lo convertimos de binario a decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es que colocamos el número así tal cual como nos lo dieron, le damos posiciones, entonces aquí sería como es binario, 2 sobre 2 elevado a la 0, porque es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y así respectivamente hasta llegar hasta el último número que nos dieron. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el residuo o el número que nos dieron por la posición. Entonces aquí ya podemos ver que todas estas celditas tienen la fórmula de multiplicar el número del residuo por sus posiciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que sumamos la multiplicación que nos dio de cada fila y columna. Entonces aquí hacemos la suma y nos da el número decimal. Ya luego de tener el número decimal, entonces vamos a hacer las conversiones en las siguientes bases, base 4, octal y hexadecimal. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en este caso, como es base 4, simplemente vamos a dividir en base el número en 4 y nos va a dar un número decimal. Para que no ocurra esto y nos dé el número binario exacto, lo que tenemos que hacer es colocar a la fórmula, le vamos a colocar entero. Cuando se coloca entero, entonces nos damos cuenta de que o lo aproxima o lo da exacto. Entonces ya luego que colocamos el resultado de la división, lo que vamos a hacer es que cuando hacemos la división nos da un residuo. Ese residuo lo podemos sacar también de la misma fórmula que tenemos acá. Residuo sobre el número que nos dieron y el número que estamos dividiendo. Y así respectivamente lo podemos hacer con cada uno de los números que vamos dividiendo hasta que nos dé 0 o ya veamos que no se puede dividir más, o sea que no cabe el número en el número que estamos buscando. Ya por último lo que hacemos es que tenemos que tomar todas las residuos que nos dieron ascendentemente y lo mismo que hicimos arriba en decimal, lo que hacemos es también ubicar las posiciones, multiplicar, sumar los resultados de las multiplicaciones y ya por último lo que hacemos verificar es que si nos dio el mismo número y así respectivamente con el octal. En el octal simplemente vamos a dividir por 8, en la base 8. En el hexadecimal vamos a dividir por 16, porque pues el hexadecimal tiene 16 cifras. Ya aquí en este número, como lo podemos ver, no tenemos más cifras de 10. Ya luego de que tenemos 10, lo que vamos a hacer es que en la base que tenemos, vamos a agregar los números del abecedario A, B, C, D, E, F y de esta manera para completar los 16. Pero como en este no tenemos más números de 10, entonces lo que hacemos es que no tomamos en cuenta los números del abecedario, sino que simplemente vamos a dividir para también poder tomar los residuos, hacer las posiciones y de igual forma multiplicar y vamos a verificar que es verdadero el resultado que nos dio. Y así es como vamos a hacer la conversión de este número binario a todas esas bases que tenemos acá. Y aquí vamos a contar todos los resultados que tenemos de las conversiones. Bueno, como podemos ver, para pasar un número de entero a binario procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el entero y lo dividimos entre 2. Ya obteniendo el resultado, agregamos la función entero para mayor exactitud, sin decimales y ni comas, ya que necesitamos llegar al punto para obtener un número binario. Después de haber hecho todo el procedimiento con la serie de enteros para argumentar el binario, cogemos los números de abajo hacia arriba, que fueron todos los residuos, y así llegamos al final de este ejercicio.